Muy buenas tardes a todos. Saludamos a los presentes en el estudio de televisión del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y a todos los que nos siguen vía streaming. Sí o no, el poder de los argumentos es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes podrán votar por el sí o por el no, acorde con la percepción que tengan sobre el tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Juanita León, directora del portal noticioso La Silla Vacía, y un académico de la Pontificia Universidad Javeriana harán las preguntas y podrán contrapreguntar. Los invitados podrán redondear el tema. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Bueno, bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos, un espacio organizado entre la Universidad Javeriana y La Silla Vacía para poder introducir argumentos de calidad en el debate público sobre los temas de coyuntura. Bienvenidos a los usuarios de La Silla Vacía y a los estudiantes de la Universidad Javeriana que nos están viendo por streaming en este momento, y muchísimas gracias, doctor Antonio Navarro Wolf, senador de la República, y Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, pero sobre todo dos personas absolutamente inteligentes y bien informadas, cuyos argumentos realmente nos pueden ayudar a enriquecer nuestras propias posiciones sobre este tema que hoy nos convoca, que es acuerdos de paz sin ningún umbral. Este es el tema que precisamente en 2 horas va a comenzar a debatir las comisiones primeras del Senado y la Cámara en este momento, porque hay un proyecto de ley con mensaje de urgencia del presidente para que los colombianos puedan votar a favor o en contra de los acuerdos que se firmen en La Habana, si es que llegamos a ese feliz día. Entonces, en este momento les solicitamos a ustedes que voten en sus aparaticos si ustedes están de acuerdo que sería legítimo refrendar los acuerdos sin un umbral mínimo. Voten 1 para el sí y 2 para el no. Ya, háganlo. Y mientras ustedes votan, nos acompaña haciendo preguntas José Vicente Arismendi, director de Javeriana Estéreo, quien será el encargado de hacer las preguntas, y pues yo también voy a meter la cucharada en algún momento. La votación. Como este es un concurso de argumentos, al final ustedes volverán a votar y veremos si los argumentos ayudaron a modificar en algo su posición. Entonces comenzamos con el no, ganando la percepción con el 58% y el sí con el 42%, con lo cual, doctor Navarro, usted comienza perdiendo, pero usted está acostumbrado a ganar. Entonces comenzamos con los acostumbrado a todo. Ustedes dos están acostumbrados a ganar y a perder, ¿cierto? Entonces muy bien, porque comenzamos en tablas. Entonces, la votación ganó por monedita. Por monedita ganó Juan Carlos Flores. Juan Carlos, tienes 10 minutos para defender que no sería legítimo que no hubiera un umbral para votar a favor o en contra de los acuerdos de paz. Gracias, Juanita. Gracias a José Vicente, que modera, y obviamente me encanta aquí estar con Antonio Navarro. Como hemos acordado los dos no utilizar en completo los 10 minutos para que haya más debate, más preguntas, aprovecharé probablemente 2 minutos iniciales, Antonio, para manifestarle que estoy entre los colombianos que piensan que los acuerdos de paz con el M-19 fueron un gran logro para la sociedad colombiana. Rechazo judicial del señor fiscal, porque este es un momento para consolidar lo que hemos logrado en la paz, no para ponerlo en duda. Probablemente podamos aprender de lo que ocurrió. Probablemente como sociedad hoy pidamos más justicia de la que pedíamos hace todos esos años. Entonces ese es un primer punto, Juanita, que me parecía mi deber, además porque he creído, porque en su momento, siendo muy joven, le aposté a ese proceso de paz con el M-19 y sigo siendo una persona que cree que este país necesita cerrar el tema de la guerra, por supuesto, hoy con los nuevos elementos del mundo contemporáneo, con justicia, que las víctimas no sean ignoradas.
Luego, acostumbrado a perder como estoy y habiendo lo que he aprendido fundamentalmente de la vida, lo he aprendido perdiendo debate, soy taoísta y creo que es mejor buscar argumentos de fondo importantes en esto. Partiría de una primera cosa, es ¿por qué no estoy de acuerdo con que no haya umbral o con que el umbral sea muy bajito? Porque un problema fundamental de la democracia colombiana, y ahí radica una de sus inmensas debilidades, es que le tiene miedo al pueblo. Por eso la democracia colombiana moviliza casi que exclusivamente a punta de clientelismo, a punta de favores, de comprar las conciencias de los electores o de manipular inmensos intereses cercenando la participación y el debate democrático. Ese es el primer y quiero compartir con ustedes. No se le ha hecho a lo largo de todo el proceso de La Habana una pedagogía a la paz. El presidente Santos, que tiene en su mérito el haber dado este paso, intentar después de un conflicto armado violento que generó miles de víctimas, cientos de miles de víctimas, que ha generado decenas de miles de desaparecidos, de huérfanos, de secuestrados, de desplazados, dio ese paso y eso merece claramente de mi parte un reconocimiento. Pero al mismo tiempo, el presidente tiene en su cabeza una imagen del país del pasado, cuando en la sala de redacción de su padre y de su tío en el tiempo se decidían los asuntos del país. Él pertenece a una generación que no está acostumbrada a que la sociedad participe en la auténtica toma de decisiones. Él pertenece a un tipo de régimen colombiano donde las grandes decisiones se toman arriba, aislados del acontecer nacional y de las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, me parece que en este proceso de paz se confirma ese miedo al pueblo tan dañino para la sociedad colombiana. Miren ustedes, prácticamente ninguno de los mecanismos de participación que fueron aprobados en la Constitución del 91, de la cual Antonio fue un gran protagonista como uno de sus copresidentes, al lado de Álvaro Gómez Hurtado y de el hoy también senador Horacio Serpa. Ninguno de esos mecanismos ha sido utilizado ampliamente. ¿Cuál es la razón? El umbral es altísimo. Es decir, se tomó la decisión de meter la participación en teoría como un elemento central de la Constitución, pero se tiró la llave al mar del uso activo por parte de la ciudadanía de esos mecanismos de participación. Piensen ustedes, ¿cuántas revocatorias de mandato han sido exitosas en Colombia para que los ciudadanos sienten sus puntos de vista y su malestar frente al manejo de la buena parte de la clase política? Mi criterio es, ¿por qué bajarle como está? Hoy este es el proyecto que se va a discutir esta tarde en el Congreso. En su numeral 3 del artículo 2, pues se dice que se entenderá que la ciudadanía aprueba el plebiscito por la paz en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13%. ¿Por qué no le bajan el umbral a todos los mecanismos de participación? Si estamos hablando de una Colombia que puede ser un tanto distinta, no soy iluso, pero sí creo en la paz, que puede ser un tanto distinta, pues planteemos unos mecanismos de participación, no solo que sean accesibles a todos los ciudadanos, que inciten a una auténtica participación en la sociedad colombiana. Esos entonces, algunos de los argumentos que quería compartir con ustedes y con Antonio Navarro sobre este tema, en el que sé que además tenemos pues también muchos temas, muchos puntos en común. Bueno, doctor Navarro, puede usar sus 10 minutos porque tenemos suficiente tiempo para el debate después o menos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con un concejal brillante que debería ser más que concejal, Juan Carlos Flores. Está bien que sea concejal. Tiene votos para hacer más. Muy bien. Empiezo por decirte, este es el primer proceso de paz contemporáneo que se hace sin consenso nacional. Es la primera vez que sobre un proceso de negociación de paz hay una división del país sobre lo que hay que hacer y si se apoya o no la manera como se está negociando. Y por eso se hace indispensable una refrendación. Qué bueno hubiéramos haber tenido nosotros en 1990 una refrendación de los acuerdos de paz con el M-19 y estoy seguro que habría menos fiscal a desconocer el elemento de justicia que se diseñó en aquella época
si el acuerdo de paz hubiera sido refrendado con el voto popular. Pero en aquella época pensábamos que no era necesario, que había un amplio apoyo público, que era, digamos, una redundancia llevar esto a algún tipo de confirmación, como tampoco fue confirmada por voto popular los resultados de la Asamblea Constituyente. Pero hoy, en que hay una división del país, es mucho más claro que se necesita una refrendación. La refrendación debe tener la mayor cantidad de participación posible. La pregunta es, ¿el umbral ayuda a que haya más participación o dificulta la participación? Y parece paradójico, pero en mi criterio, el umbral dificulta la participación, porque le da a la abstención una capacidad de veto no participando. Entonces los que están por el no pueden preferir, para que no pase el umbral, simplemente no participar. La abstención pasiva, que es muy grande en el país, 50% es más o menos el promedio de abstención pasiva que tiene Colombia, con una abstención activa que en vez de votar no, simplemente se abstendría para evitar que se llegue al umbral. Yo por eso creo que para que haya más participación hay que eliminar el umbral. Para que sea como la elección presidencial o la elección del alcalde de Bogotá. No importa con cuántos votos, pero gana el que tenga un voto más que el otro. Creo que una votación de esa naturaleza promueve la participación. Los que están en contra de la actual negociación van a hacer campaña por el no y van a llevar a su gente a votar no, con la esperanza de que gane el no finalmente en ese plebiscito. Y los que estamos por el sí, yo me pongo en ese lado, pues vamos a hacer todo el esfuerzo por ganarle a los del no y que definitivamente la mayoría de los colombianos voten sí a favor de apoyar los resultados de este proceso de paz. Obviamente, esperando que tengamos ya el texto sobre el cual vamos a votar. Así estamos haciendo un poco un ejercicio teórico. Si el texto nos convence, pues votamos por el sí. Entonces, en la ausencia de umbral, el efecto que reproduce es mayor participación de los ciudadanos, que es lo que queremos, que la mayor cantidad posible de colombianos participemos en si esta negociación termina con la aprobación de una votación popular o hay que volver a negociar porque la mayoría de la gente no considera apropiado los argumentos. En resumen, pues, la abstención estimula la falta de participación y eso es lo contrario de lo que queremos. ¿Controvertir o profundizar en tus tesis? Sí, yo creo, digamos, que hay un elemento muy interesante aquí y es, para la gran mayoría de la sociedad, digamos, y así lo revelan los más diversos estudios que han sido hechos, el asunto no es si paz o guerra, eso es bien interesante. El asunto es qué tipo de paz. Es decir, los colombianos plantean unos interrogantes frente a la paz. De alguna manera, es una sociedad más urbana, cada vez más madura, también más escéptica frente al tipo de clase dirigente que nos tocó en gracia padecer durante muchas décadas en Colombia. Entonces, este proceso abre una posibilidad. Pensemos, por ejemplo, Antonio, uno solo de los aspectos. Como usted bien señalaba, este es un proceso, el primero probablemente en la historia del país, que transcurre sin un consenso claro, tal vez de parte de las élites que tenían la capacidad de vender el proceso al resto de la sociedad. Hoy la sociedad, Antonio, tiene más preguntas frente a las élites y más inquietudes. Pero la gran mayoría de la sociedad acepta una cosa que es bien importante y es, la sociedad dice, 100% justicia no es posible. Pero también hay otra contrapregunta y ¿es posible 100% de impunidad? Y una parte mayoritaria de la sociedad también, tampoco un 100% de impunidad. Una labor pedagógica, por supuesto que no estaba en manos nuestras, inicialmente estaba en manos del gobierno. Su deber, y sigue siendo su deber, es plantear este tipo de preguntas y las diversas respuestas a la sociedad. Me parece que una parte de la clase dirigente, no es el caso de Antonio Navarro, no lo meto dentro de ese saco, quiero ser aquí, digamos, no quiero ser mezquino. Una parte de la clase dirigente le tiene miedo porque piensa que los otros, los adversarios de la paz, van a tener más fortaleza en sus argumentos. Y mi pregunta es, ¿por qué pensar que los adversarios de la paz tienen argumentos más fuertes que nosotros, quienes somos partidarios de una salida negociada al conflicto? Lo que la sociedad tiene es dudas legítimas, como las tiene, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de los niños. Los niños no se los puede llevar a ponerle ya la ropa que los papás quieren. Plantean y orientan cuál es su gusto. Durante décadas los papás podían comprar a los hijos, de hecho los vestían de corbatica y saco como si fueran adultos pequeñitos. Entonces,
Esa es la objeción fundamental que planteo, ¿cierto? No es a la argumentación de si la paz sí o no, no es a la argumentación, ¿cierto?, de cuánta justicia o injusticia aguanta la paz. Todas las paces aguantan un porcentaje muy grande de injusticia, porque la gente prefiere el silencio de los fusiles a la eterna retaliación o a la eterna venganza. Bueno, en este momento, con los argumentos de Juan Carlos, aparece un elemento adicional. ¿Se puede un simple sí o no definir la suerte del proceso de paz? Que es un argumento ya adicional. O hay que votar por partes, o a uno le gusta una parte y no le gusta otra. Esto es como un tratado de libre comercio. En un tratado de libre comercio, dos naciones negocian durante un tiempo y llegan a unas concesiones de diversa naturaleza mutuas. Y uno mira el tratado de libre comercio y le gustan unas cosas sí y otras cosas no le gustan. Pero no puede votar por partes que le gusta y que no le gusta. Eso llega al Congreso. Y entonces, allá en el Senado, tenemos que votar sí o no. Porque esto fue producto de una negociación que duró tal vez años. Y están concesiones de ambos lados. Yo pienso que aquí pasa lo mismo. Con el acuerdo que se firme en La Habana, pues va a haber cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Pero no podemos más. El positivo y lo negativo nos gusta más que no nos gusta o viceversa. El neto. Vamos a votar sobre el neto. ¿Cuál es la consecuencia del voto? Si creemos que es mejor lo firmado con sus déficits y sus cosas que no nos gustan, es más positivo que negativo, votamos sí. Si no nos gustan más, o sea, si hay más cosas negativas que positivas, votamos no. ¿Cuál es el efecto de votar sí? Que continúe el proceso. ¿Cuál es el efecto de votar no? Que hay que volver a la mesa de negociación. Que hay que volver a negociar porque lo que está diciendo la gente, lo que están diciendo los colombianos es lo que negociaron así como está tiene más cosas negativas que positivas, hay que volver a la mesa de negociación. Y ese es lo atractivo del sí o no. Que va a haber mucha participación porque la gente va a tener que hacer una síntesis. Y entonces va a haber síntesis positivas y va a haber síntesis negativas sobre lo que se negoció. ¿Qué tanto de lo de justicia transicional y no me gusta, la participación en política como que no me gusta o no me gusta, el efecto de todo esto sobre la continuidad del conflicto me gusta o no me gusta? Y esa síntesis es la que nos lleva a votar. Pero el efecto va a ser, se vota sí, si nos parece que es más lo positivo que lo negativo, y se vota no. Pero sin umbral, ¿para qué? Para que todo el mundo tenga que emplearse a fondo. Porque por un votito puede hacer la diferencia, como es en una elección, como digo, de un cuerpo colegiado, de un presidente, de un votico. Así que hay que emplearse a fondo. Hay que emplearse a fondo con argumentos, porque aquí, efectivamente, no va a poder haber mermelada. Porque el tema es un tema que no se presta para la mermelada. Este es, o se aprueban, acordó, o se vuelve a negociar. José Vicente Arizmendi, de Javeriana Estéreo, comienzas tú con una pregunta. Ok, doctor Flores, quisiera de pronto que se concentrara en la palabra legítimo, que estaba en la pregunta original de este debate. O sea, ¿sería legítimo una votación sin umbral? Bien, el lío de legítimo es que todos definimos legítimo a la medida en que se ajusta, ¿cierto?, a nuestros... Yo plantearía una legitimidad desde la propia Constitución. Y es, nuestra Constitución establece el derecho a la paz como un derecho fundamental. Y eso es muy importante, porque la nuestra, no lo olvidemos, ha sido una historia de guerras. Digamos, de guerras además que se ensartan una detrás de otra y donde reviven muchos de los aspectos no resueltos de la guerra anterior. ¿Por qué es tan importante la legitimidad de algún tipo de umbral? Es decir, un umbral que además yo lo vincularía, si pensamos que vienen transformaciones de fondo, yo lo vincularía, Antonio, para todos los mecanismos de participación, no solamente para refrendar la paz. Porque estamos ante la toma de una decisión que marcará, si sale bien, una cierta madurez de nosotros como sociedad. ¿Cuál es la madurez nueva de la sociedad colombiana? Y es que esta sociedad ha resuelto buena parte de sus conflictos por la vía del gatillo. No lo olvidemos. La nuestra es una democracia homicida.
decir, todas las formas de disidencia, ¿cierto? Si usted es un profesor, con una historia que conocí una vez en un avión, que me dejó, digamos, apabullado, un profesor, ¿cierto?, en los llanos orientales, que cuenta su historia de cómo le tocó salir desplazado. Y yo pues pensé, estuvo seguramente vinculado con algún bando, con otro. Me dijo, no, porque estaba enseñando, hablando sobre Darwin en el colegio, la evolución. Si a alguien no le gustó, entonces me amenazaron. Entonces, madurar a través de este proceso es decir, no va más el gatillo como elemento de cerrar las discusiones en Colombia, del tipo de que sea. Y me parece que eso requiere de que la sociedad lo ritualice de manera muy importante. Vamos, participamos en un debate previo, nos informan, no hacemos como está haciendo el gobierno, que es ocultar, por ejemplo, el documento con las FARC, que deberíamos discutir todos los colombianos, saber de qué se trata, Juanita. Usted así lo ha planteado en la silla vacía, por ejemplo, siendo una gran partidaria del proceso de paz. Tenemos el derecho a conocer el documento sobre justicia restaurativa. ¿Qué implica ese documento? Y yo creo que en la medida en que la sociedad lo entienda, José Vicente dirá, es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque yo como ciudadano participé. Así entiendo yo la legitimidad del proceso de refrendación. José Vicente, ¿quieres hacer la misma pregunta? Sí, doctor Navarro, la legitimidad cuando hay umbral, digamos, creo que el riesgo en cualquier caso es, si vota muy poquita gente, está este riesgo de, señor Peñalosa, usted va a ser alcalde, pero solamente el 33% de los que iban a votar votaron por usted, quiere decir que el 67% está en contra. Es ese tipo de argumentaciones que podríamos estarnos ahorrando si dejamos esto claro. Bueno, la legitimidad es un concepto que no puede ignorar que aquí hay una abstención pasiva muy grande en esta sociedad. Aquí hay mucha gente que considera que es un derecho no participar. Yo no lo entiendo, pero bueno, el 50% de la gente no participa de ninguna manera, paga impuestos. Yo les digo, usted paga impuestos, por lo menos participa en la decisión de quién le va a administrar los impuestos, hermano, es su plata. Y sin embargo es muy complicado que la gente participe. Hay un antecedente en esto de legitimidad que es bueno tenerlo en consideración. Para elegir la Asamblea Constituyente de 1991, en diciembre de 1990 votaron 3,5 millones de personas. Unos meses antes, para elegir el Congreso, habían votado 9 millones de personas. Y fue tan legítima la Asamblea Constituyente, con solo 3,5 millones de votos, que disolvió. O sea, la legitimidad no lo da directamente la votación de manera automática. El apoyo público a la Asamblea Constituyente, aún con 3,5 millones de votos, fue mucho mayor que el apoyo público a un Congreso que tenía 9 millones de votos elegidos unos meses antes. De manera que yo diría que el tema de legitimidad no lo garantiza una participación. Ahora, obviamente queremos la mayor participación posible. Yo no me contentaría con 13% o con 15%. Yo quiero muchísimos más. Y creo que, obviamente, eso también tiene otro sesgo. En las grandes ciudades el conflicto es algo lejano. Pero vaya usted a Tumaco a ver si va a votar todo el mundo o no. Todo el mundo va a decidir sobre ese asunto, pero está afectando la vida diaria. Pero hoy, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, el conflicto es algo lejano, aquí no llega. Y entonces es probable que haya menos participación de la que uno quisiera. De todas maneras, creo que hay que estimular lo más que se pueda la participación y por eso yo sigo insistiendo en que la falta de umbral, la posibilidad de ganar por un voto, es lo que estimula a que todo el mundo se emplee a fondo a buscar la participación de los colombianos. Doctor Navarro, pero ¿no hay un poquito de miedo precisamente porque no hay mermelada? O sea, ¿no hay un poquito de miedo porque... Me encanta que no haya mermelada. Que claro, en Colombia mucha buenísimo. gente es costoso votar, que si no le ponen un bus no va a votar, precisamente porque la gente siente que no es con ellos. Entonces que el gobierno en el fondo sí tiene un poquito de miedo a eso, porque me parece que el punto que pone Juan Carlos de si uno puede bajar el umbral solo para el plebiscito en este caso y no para todos los plebiscitos, ¿no hay realmente ahí un miedo a
la expresión del pueblo o a una incapacidad de liderar y de emocionar suficiente a la gente con el proceso de paz? Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con la tesis de Juan Carlos de que hay necesidad de cambiar el umbral, de disminuir el umbral, de modificar la idea del umbral para todas las votaciones de democracia participativa. En eso estamos de acuerdo, Juan Carlos. Creo que la manera como hemos afrontado es que hicimos una democracia participativa en la Constitución del 91, pero no ha funcionado, porque no se ha podido revocar un mandato, porque prácticamente lo único que se ha podido hacer es un referendo de las cuales solamente una pregunta pasó. Creo que precisamente por el umbral, por eso se quiere revisar la idea del umbral y modificarla. Y las modificaciones que se hagan sí deben ser para todas las normas de participación. Se está hablando de umbrales aprobatorios, no umbrales de participación, que es una cosa parecida o sea, a la que ¿estarías de acuerdo de que ahora en adelante cualquier plebiscito sobre cualquier tema pueda ganar por un voto? Yo diría que sí. Si queremos que participe y que seamos responsables en el tema, obviamente no es lo mismo la revocatoria del mandato de una persona elegida que un plebiscito, pero a mí sí me parece que, por ejemplo, vamos a permitir el uso médico de la marihuana, que sea parte de una consulta popular donde pueda ganarse por un voto. O vamos a tener una determinada política de matrimonio igualitario, o cosas de esta naturaleza. Es mucho mejor que lo decida la gente en un plebiscito, en un referendo, en una consulta popular, sin umbral, a que la decida la Corte Constitucional en un recinto cerrado. De manera que yo sí creo que si queremos la democracia participativa tenemos que facilitar los mecanismos de participación, pero volvamos al tema que usted planteaba, el de la mermelada y lo demás. Mire, en 1990 la elección de Congreso fue, como en esa época no se llamaba mermelada, se llamaba auxilios parlamentarios, ¿no? O CBY, ¿cómo voy yo? Ahora, y después, cuando elección constituyente no hubo eso. Y yo que participé en el proceso de constituyente, recuerdo que me decían en Barranquilla, oye, yo voté libremente. Pude votar libremente porque ningún congresista vino a decirme por quién tenía que votar y ofrecerme cosas. Eso es lo que queremos, que la gente pueda votar libremente, ojalá en todo, pero en un tema tan importante como la paz, sin duda alguna. José Vicente. Doctor Flores, al principio de su intervención usted decía, en este país se le tiene miedo al pueblo y debería haber mucha más participación porque hay muchos mecanismos que están ahí en la Constitución que no se han usado y eso es por culpa del umbral, por eso tumbemos el umbral. Y yo pensaba en Ecuador, que tumbaron creo que 3 presidentes y no sé qué les pasó, no sé si reformaron la Constitución, pero se cansaron y tienen a uno que se quiere quedar para siempre, ¿no? Entonces, ¿no será que por esta cosa equilibrio después de tumbar 3 presidentes, el que llega es un mesías y ahora y por qué no lo han tumbado, ¿no? O sea, no hay, mejor dicho, la pregunta va a esto, ¿no hay un riesgo de inestabilidad en esto? José Vicente, fíjese que yo he planteado ampliar la participación, pero defiendo umbral. Es decir, y planteo, digamos, además tengo confianza en que cuando una democracia se abre, el ciudadano madura también. En una democracia el ciudadano no puede madurar si la democracia es cerrada. El país del mundo, uno de los más estables, es Suiza. Y es un país que tiene un elemento central de su funcionamiento democrático. Pero por supuesto, hay una educación pública de inmensa calidad, abierta a todo el mundo. Los suizos, salvo los ricos extranjeros que van a estudiar en colegios privados suizos, donde no estudian suizos, los suizos estudian en colegios públicos. Sí, a veces la gente dice, hay un colegio en Suiza para ricos del mundo. Son colegios para los ricos del mundo. Colombianos, árabes, en fin, rusos, pero los suizos estudian en colegios públicos. Entonces, no es solamente, digamos, yo no soy un loquito irresponsable, no. Digamos, aquí hay un elemento muy importante. Yo vinculo varias cosas. Vinculo la necesidad de que las clases dirigentes sean audaces y capaces de pensar en el elector, el ciudadano puede madurar conmigo y hacerme también madurar a mí. Es decir, el componente no solamente es que podamos votar, digamos, el componente es que haya educación pública de calidad para todo el mundo, porque eso eleva la calidad del debate. Si la educación universal, es increíble, Colombia tiene los más bajos niveles de acceso a educación universitaria de toda América Latina, mientras que la élite colombiana
tiene acceso a educación universitaria de nivel de Canadá. Del nivel de Canadá. Entonces, comprendamos que el debate no es simplemente la discusión sobre un articulito de referendo. El debate de fondo es qué tipo de democracia queremos. Entonces, si esta es una paz que se pacta a escondidas en La Habana, donde los documentos se esconden, no los podemos publicar. ¿Pero por qué no los pueden publicar? ¿Cuál es el misterio que hay allí? Eso significa que la pospaz, el llamado posconflicto, la sociedad colombiana será igual simplemente con los señores de las FARC convertidos en políticos y en empresarios. Entonces, mi argumento es más de fondo y culminaría con esto, José Vicente, Juanita y Antonio. Los políticos colombianos en su gran mayoría se acostumbraron a sobornar al elector. ¿Por qué razón? Porque cuando se soborna al elector, el elector no tiene derecho a exigir responsabilidades del elegido. Entonces, aquí lo que está en debate no es como lo pretende el gobierno, no, el umbral para poder aprobar. Santos y su grupo lo que tienen en cabeza es mantener la democracia de toda la vida simplemente en el canapé republicano, como se decía hace un siglo, abriéndole un campito a la paz, pero sin cambiar los asuntos, los mecanismos de fondo de la democracia colombiana. Juan Carlos, Esa es mi crítica. Pero no hay un riesgo, teniendo en cuenta lo que dice el doctor Navarro, que el conflicto ha sido un conflicto rural principalmente, sobre todo desde que se disminuyeron los secuestros de la gente de las ciudades, en donde de alguna manera los sacrificios que va a tener que hacer la gente de las ciudades de pronto son un poco mayores para que la gente del campo viva mejor y la gente que más vota es la gente de las ciudades. ¿No hay un riesgo que esa abstención activa o esa abstención pasiva por pereza, como que ganen los perezosos, ganen los mezquinos, ganen los egoístas, en cambio de que realmente ganen los que sí les interesa ganar la paz? Porque hay una abstención activa que es deliberada, que no estás de acuerdo, que sientes que lo que se va a aprobar es inconveniente para el país, pero hay otra cantidad de gente que simplemente se quedó viendo televisión. ¿No hay un riesgo de que esa gente termine ganando si el umbral es muy alto? Juanita, la democracia implica riesgos. Digamos, cuando se cercenan los riesgos es que hay manipulación, hay fraude, en fin. Luego, Antonio tiene razón, ¿en qué aspecto? Las encuestas más serias señalan indudablemente, por ejemplo, que en las zonas más afectadas por la guerra, los ciudadanos son partidarios de darle mayor participación de toda índole a los desmovilizados, mientras que en las grandes ciudades el sesgo antiparticipación política es más alto. Pero no olvidemos una cosa, Bogotá eligió 3 gobiernos de izquierda. Eligió 3 gobiernos de izquierda, abrió la posibilidad en el país inédita de que la izquierda pudiese gobernar. En las elecciones recientes, para señalar a los que no se nombran y se temen que son los que van a ganar, los uribistas, acaudillados por el expresidente Uribe. El expresidente Uribe perdió todas las alcaldías donde intentó participar. La ciudadanía, incluso en el mismo Medellín. En Medellín el candidato del expresidente Uribe estaba al borde de ganar y finalmente ganó un candidato que uno podría definir como de, digamos, una derecha moderada, democrática, en fin. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que las grandes ciudades lo que piden es información. Las grandes ciudades no están en contra del proceso de paz. Lo que dicen un momentico, esto cómo es posible que a nosotros, que somos hechitos y derechitos, el gobierno no nos entregue. La mayoría de la gente está de acuerdo con el proceso de paz, pero está en desacuerdo con que tenga participación política y están en desacuerdo con que no paguen cárcel. 2 cosas que ya sabemos que van a suceder en el proceso de paz. No estamos arriesgando demasiado poniendo ese umbral, sabiendo ya lo que dicen las encuestas de que la gente está en contra. Depende del momento. En el momento en que se anuncie la dejación de armas, una parte de la opinión pública cambia. Es que yo insistiría, en Colombia no estamos acostumbrados a aceptar la decisión de la opinión pública. Nos da miedo la opinión pública, nos da miedo la ciudadanía. Hay pavor a que el ciudadano salga y ejerza efectivamente sus derechos. Cuando se empiece a hablar, si es real, ¿cierto?, de dejación de armas. Cuando se empieza a una justicia restaurativa que va a conducir al esclarecimiento de muchos crímenes. Si se establecen procedimientos verdaderamente, digamos, transparentes de que se le va y se le cuenta a las víctimas lo que ocurrió. Hombre, una parte de la sociedad va dando el giro. Es que eso es lo que ha ocurrido. Es decir, si se le hubiera preguntado a los bogotanos hace 30 años, ¿usted giraría a favor de gobiernos de izquierda? No, porque es que la izquierda hizo esto, esto. Fue cuando la izquierda se empezó a transformar. Una parte de la izquierda, Antonio, abandonó las armas
Y dijo, hay otro camino, es el camino democrático. Y la opinión pública se fue transformando con eso. Yo a eso se lo digo con toda franqueza, no le tengo miedo. Yo al uribismo en el debate público no le tengo miedo porque, es decir, ellos tienen argumentos, nosotros podemos tener mejores argumentos. Doctor Navarro, usted es el presidente de la República, lleva 2 periodos buscando la paz, gastando su prestigio y usted es el dueño de la mermelada. Vamos a un referendo en el que obviamente usted tiene una posición y no se gasta la mermelada. ¿De verdad no va a haber mermelada en ese plebiscito? Pues yo lo que le digo es que si fuera así, yo no sería presidente de la República. No me niego a ser presidente de la República con mermelada. Va contra mis principios. Pero Y Santos, sabemos que Santos no es diabético, entonces... Yo le deseo que Santos lo que tiene es el Premio Nobel de Paz. Le tocó la presidencia a los 200 años de independencia y entonces él dice cómo pasó a la historia. Pasó a la historia haciendo algo inédito, importante, de impacto, porque del resto es un presidente olvidable. Y lo que puede lograr es la paz. Me parece yo, que no estoy en el periodo de Santos, digo, hombre, no importa que sea para el Premio Nobel de Paz, pero hagamos la paz. Cambiemos un poco la historia de este país de materia importante y pongamos el fin al último conflicto armado del continente, del hemisferio occidental, como se dice, Europa Occidental y las Américas. Ahora, los contenidos del acuerdo son otra historia. Esperemos que los conozcamos. Si se conoce lo que ya está en firme y acordado, los puntos 1, 2 y 3, entiendo. Bueno, en todo caso, lo agrario, hasta donde va, se conoce. Falta lo de justicia transicional y víctimas, porque no han terminado de ponerse de acuerdo en los detalles. Pero sí se conoce y seguramente en el momento en que llegue el plebiscito, pues conoceremos el texto completo. Que de todas maneras es largo y está lleno de cosas. Yo he estado releyendo lo que se ha publicado y evidentemente pues son cosas complejas. Pero yo sí creo que los colombianos vamos a tener la oportunidad de leer completo esto antes de votarlo y de hacer una síntesis, nos gusta o no nos gusta. Ahora, va a repartir mermelada Santos. El asunto es que la mermelada está vinculada con el voto por una persona. Yo te hago un favor y tú me das a mí un favor votando por mí. Yo no veo de qué manera pueda funcionar esa misma lógica en una votación de un tema como este. En todo caso, entre los auxilios parlamentarios de 1900, los votos libres fueron menos en cantidad, tuvieron mucho más legitimidad que los votos del Congreso de 1990. Por eso, la Asamblea Constituyente pudo legítimamente disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Yo creo que ese voto de opinión es el que necesitamos estimular. Obviamente, no para estar rebotando mandatos. Ese tema de la revocatoria del mandato de alcaldes, de gobernadores, es un tema que tenemos que volver a revisar si quedó bien hecho en la Constitución. Para temas de decisiones de políticas públicas o temas de importancia nacional, yo sí creo que la participación hay que estimularla quitando el umbral. Pregunta. Sí, es que quería no salirnos del tema de la mermelada. ¿Usted de verdad también compartiría esa opinión? O sea, Santos se abstendrá de usar la mermelada. Digamos, creo que habría que pasar por decir una cosa del clientelismo. Ese clientelismo es usted vota por mí, yo después le devuelvo el favor. La mermelada es una cosa más general, ¿no? Para que no se suspenda esta racha de progreso en la que vamos y haya inversión en obras públicas y tal. Pero digamos, ¿será que Juan Manuel Santos se abstiene de utilizar todo el poder del Estado para favorecer el punto de vista que le convenga en el plebiscito? Hay mucho en juego, incluso un premio Nobel de Paz. Digamos, yo preferiría llamar las cosas por... Es una cosa muy grave, es un delito. Es el chantaje del Ejecutivo, llámese presidente, gobernador, alcalde, a los cuerpos legislativos, al Congreso, a las asambleas, a los consejos, para tramitar la gran mayoría de las cosas sin que haya un debate de fondo. Y esa es una limitación suprema a la democracia colombiana. Digamos, se ha buscado un eufemismo, pero ahí hay un delito, clarísimamente un delito, porque está prohibido por la Constitución, no se puede hacer. De hecho, la Constitución del 91 tuvo como uno de sus orígenes la indignación ciudadana con los auxilios parlamentarios, que eran el otro eufemismo para llamar la compra de los concejales, los diputados y el Congreso por parte del presidente. Entonces, lo que
lo que yo señalaría aquí es que no va a haber por qué razón, porque es que esa plata se roban una parte de esa plata. Es decir, hay un negocio detrás. No olvidemos, es decir, la corrupción es un gigantesco negocio para saquear las arcas del Estado, para transferir ese patrimonio a los intereses privados. Entonces, y eso es una fortuna. Yo coincido con Antonio, la legitimidad de la constituyente del año 91 radicó en que los sectores de poder sentían, ahí se manifestó, digamos, de manera muy fuerte un sector de la opinión ciudadana. Por eso estoy entre los que son partidarios de que el proceso de desarrollo de la paz se dé a través de una asamblea constituyente. Yo tengo una pregunta que están haciendo nuestros usuarios que están viendo el debate. De acuerdo a los argumentos de cada uno, entonces el proyecto de referendo de Vivian Morales para que la gente vote en contra de la adopción gay debería aplicar los mismos, un umbral muy alto. Yo creo que sí. Yo creo que, mire, en Estados Unidos, en los estados donde se hacen, cada vez que hay una elección hay una pregunta adicional sobre algún tema de interés regional para la población. ¿Cómo se volvió la marihuana para usos no solamente medicinales, sino recreativos, legal en el estado de Washington? En una consulta popular adherida o adicionada a la elección de su momento. A mí sí me parece que eso que sucede en Estados Unidos, en Suiza, en las democracias más desarrolladas, para llamarlas así, desde el punto de vista democrático, es bueno. Esa era la idea de 1991. En 1991 dijimos pasar donde elegimos al que nos va a representar, a la democracia participativa. Pero infortunadamente los mecanismos de participación para esa democracia participativa no han permitido desarrollarla. Y una de ellas son unos umbrales que premian la abstención. De manera que yo creo que sí, temas como el de Vivian Morales o temas como muchos otros de importancia para cada región. Mire, las consultas populares sobre la minería. En Piedras, Tolima, hicieron una consulta popular sobre si la minería de la Tolosa debería hacerse o no. Y ese tipo de cosas son, me parece, la democracia del siglo XXI que está por desarrollar. Juan Carlos, ¿y no le deberíamos tener miedo a la mayoría homofóbica? Obviamente que digamos, hay digamos, la sociedad no es la que nos gusta a todos siempre. Hay cosas en que la sociedad va en contravía de cosas que a mí, Juan Carlos Flores, me gustarían. Y seguramente yo voy en contravía de cosas. Para una parte de la sociedad de pronto soy demasiado excéntrico, alguna cosa de esas. Pero es que, Juanita, ese es el sentido justamente de la democracia. Digamos, no fue inventada para una cosa distinta de esas. Es decir, la democracia que nos inspira a todos, la democracia ateniense, fue la democracia que llevó al ostracismo de Sócrates y a la decisión, se va al exilio, ¿cierto? O se toma la cicuta. Y él dijo, yo no puedo vivir sin mis conciudadanos. No puedo vivir en el exilio, me tomo la cicuta. Es decir, esa es la democracia. A veces nos lleva a algunos a que nos tomemos la cicuta y hace parte del juego. Yo quisiera retomar brevemente ese ejemplo que fue muy importante de movilización ciudadana, Antonio, el de Piedras en el Tolima. Los ciudadanos se movilizaron. Hubo un proceso de crecimiento ciudadano de percibir todo lo que conocemos, ¿cierto? Nuestro entorno, nuestra naturaleza. El tipo de economía que tenemos aquí va a ser destruido por la llegada de una gran mina. Y la gente dijo que no, pero ¿qué ocurre? Esa participación no es avalada por los mecanismos de participación. De manera que el gobierno puede limpiarse lo que sabemos con esa participación popular. Y la elección, la participación en Piedras es mucho más legítima a propósito, José, de la palabra legítima, que otras elecciones que ocurren en el país. Entonces, yo creo participación, pero siempre incluyo umbral, no un umbral desmedido, ¿cierto? No echar la llave al mar, porque seguramente tenemos que ser parte todos de un proceso de aprendizaje que no termine en la advertencia que usted bien hacía de la gente pues tumbando gobiernos cada vez que se le da la gana. Bueno, antes de que nos tengamos que tomar la cicuta, vamos a hacer los cierres finales con 3 minutos con tu argumento final, que es con el que ellos se van a quedar en la cabeza antes de volver a votar. Entonces comenzamos contigo, Antonio. Sí, yo lo dije al principio, lo repito, la abstención promueve la falta de participación. Por lo tanto, para que la abstención y que todo el mundo trae emplearse a fondo para que sus argumentos muevan a la población. Y eso
estoy de acuerdo no solamente para este sí o no del proceso de paz, sino para muchos otros mecanismos de participación, excepto la revocatoria del mandato de los elegidos. Porque eso sí, al haber sido elegidos por una votación, no se puede, digamos, revertir esa decisión, sino por una votación igual o superior a la que lo eligió. Pero para todo el resto de cosas, yo pienso que el umbral se convirtió en un obstáculo para la participación porque premia la abstención, y la abstención no hay que premiarla. Juan Carlos, tus últimos 3 minutos. Muy bien, no olviden que he renunciado a ganar en esto porque lo que me interesa es aprender y he aprendido mucho hoy. Pero digamos, yo vuelvo a subrayar una cosa, soy partidario de una salida política a esta guerra colombiana. Creo que Colombia necesita la paz. Creo que hay suficientes argumentos a lo largo de muchas como sociedad de comprenderlo. Me parece que el gobierno que dio el paso valioso y valeroso hacia la paz es prisionero de una actitud de la clase dirigente colombiana que le tiene miedo al pueblo. La clase dirigente colombiana le tiene miedo a la participación, porque la participación democratizaría el país, porque la participación reduciría los inmensos y descarados privilegios de la clase dirigente colombiana. Y la participación obligaría a reformas reales en Colombia. ¿Por qué en Colombia no hay reformas de fondo? ¿Por qué en Colombia todos son parchecitos? Porque se soborna al elector. Me parece que la paz y un umbral razonable y una pedagogía para la paz y un debate ciudadano serían una verdadera primera de una reconstrucción de la democracia colombiana. De lo contrario, sería simplemente, vengan señores de las FARC, siéntense aquí al lado de nosotros y sigamos, que todo cambie para que nada cambie. Bueno, muchísimas gracias. Ya tienen ustedes los argumentos de lado y lado. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en que esto es como decía Borges, que no importa de qué lado de la mesa estás en un debate, al final siempre terminas ganando si tienes buenos argumentos de lado y lado. Lo decía mucho mejor que eso, pero esa era la idea. En este momento, entonces, por favor, vuelvan a coger su maquinita y voten. Los que consideran que sería legítimo refrendar los acuerdos de paz sin ningún umbral, o sea, votan por el sí, número 1. Y los que consideran que no sería legítimo refrendar los acuerdos de paz sin ningún umbral, votan por el no. Mientras la votación, agradecemos muy especialmente a todos ustedes que vinieron al auditorio, a los usuarios de la silla vacía y de la Javeriana que lo están viendo por streaming, y muy particularmente, doctor Navarro, sabemos que usted se va al Congreso ahorita, que tiene una responsabilidad muy grande de representarnos allá con sus ideas. Dijeron que ayer no habíamos trabajado, y no es verdad. Sí trabajamos, lo que no hubo fue plenaria. Ayer, por ejemplo, aprobamos un grupo de endeudamiento que pidió el gobierno, o sea que sí estuvimos trabajando. Muchas gracias por esa aclaración. Y Juan Carlos, muchísimas gracias por tus argumentos y por estar aquí. Y ya tenemos los resultados. Los trae porque yo no... Listo, entonces pues Antonio aumentó los votos de la gente que está a favor del 42 al 59, o sea que si haces campaña porque la gente vote por la refrendación, te van a necesitar ahí. ¿Están buenos para el público de aquí? Juan Carlos, muchísimas gracias, realmente fue muy interesante. A todos. Ahorita si quieres, cuando termine la transmisión, acabamos con esto la transmisión. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo debate el 2 de diciembre. No, el 3 de diciembre.